Si escuchas la palabra Medusa, seguramente piensas en una mujer con cabellos de serpiente, una criatura temible. Pero ¿sabías que detrás de este ser tan aterrador hay una historia trágica e injusta? Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo una víctima terminó siendo recordada como un monstruo. En las profundidades del océano, entre criaturas marinas de aspecto imponente y temible, nació Medusa, hija de Forcis y Ceto. Pero quizás se pregunten, ¿quiénes eran realmente Forcis y Ceto? En la vasta mitología griega, ellos no eran simples nombres olvidados. Forcis y Ceto eran deidades primordiales del océano, hijos directos de Gea, la madre tierra, y Ponto, la personificación misma del mar. Eran más que dioses, representaban los misterios y peligros del abismo marino. Forcis, con su figura de anciano y una cola de pez, era el guardián de las profundidades, aquel que regía sobre los arrecifes y las aguas oscuras que infundían respeto a los navegantes. Ceto, por su parte, simbolizaba a los monstruos marinos y las criaturas temibles que habitaban lo desconocido. Juntos formaban una pareja divina, hermanos y esposos a la vez, algo habitual en los relatos mitológicos para reflejar la unión de fuerzas primordiales. De su unión nacieron seres temibles que marcaron la mitología: las gorgonas, entre ellas Medusa junto a Esteno y Euríale; las grayas, aquellas ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente; y otras criaturas como Ladón, el dragón que vigilaba las preciadas manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Cada uno de ellos, al igual que sus padres, representaba el lado más oscuro y enigmático de los mitos griegos. Pero esta es otra historia. Por ahora les dejo con esta breve introducción y continuemos porque la verdadera tragedia de Medusa apenas comienza. Si bien sus padres y hermanas gorgonas tenían un aspecto monstruoso, Medusa no compartía estas características. Desde niña, su presencia irradiaba una belleza sin igual, casi mágica. Su cabello dorado brillaba como los rayos del sol reflejando en el agua. Sus ojos eran como esmeraldas que parecían contener secretos profundos, y su sonrisa tenía el poder de detener el tiempo. Los que la miraban no podían evitar quedar fascinados, como si un hechizo invisible los envolviera. Medusa no era solo hermosa físicamente, también era amable, virtuosa y de carácter puro que conquistaba corazones. Con el tiempo, esta joven de extraordinaria belleza fue elegida para servir como sacerdotisa en el templo de Atenea. Allí dedicó su vida a la diosa de la sabiduría y la estrategia, cumpliendo con devoción sus deberes. Sin embargo, su belleza, lejos de pasar desapercibida, comenzó a generar murmullos y admiración entre los hombres que llegaban a conocer de su existencia. Algunos se atrevían a viajar kilómetros solo para intentar ver a la legendaria sacerdotisa. Todo cambió una fatídica tarde. Poseidón, el poderoso dios del mar, quedó cautivado por la extraordinaria hermosura. Su atracción fue tan intensa, vio en Medusa una fascinante figura que no pudo resistir. En su deseo desmesurado, cometió un acto violento dentro del templo de Atenea, un lugar considerado sagrado e inviolable. La diosa, al enterarse de la profanación de su santuario, se vio consumida por la ira. Sin embargo, los dioses no solían ser castigados por sus actos, por lo que Poseidón no recibió ninguna consecuencia. En cambio, Medusa, quien era la víctima de este acto, sufrió el castigo más terrible que se pueda imaginar. Atenea, sin compasión alguna, lanzó una maldición sobre la joven. Su cabellera dorada, antes motivo de admiración, se transformó en un nido de serpientes venenosas que siseaban al unísono. Sus ojos, que una vez fascinaban con su dulzura, adquirieron el poder de convertir en piedra a cualquiera que se atreviera a mirarlos. Medusa, la joven más hermosa y bondadosa, fue condenada a vivir como un monstruo temido y rechazado por todos, convirtiéndose en el símbolo de la injusticia divina, el castigo hacia una víctima por un crimen que no cometió. Por un lado, Atenea justificó el castigo como una forma de proteger a Medusa,
transformándola en alguien temible que nadie osaría dañarla nuevamente. Por otro lado, fue un acto de crueldad, pues Medusa fue despojada de su identidad y su vida por algo que no fue su culpa. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, el destino de Medusa no estaba solo marcado por la furia de Atenea, sino que también estaba entrelazado con el de un joven héroe sin que ambos lo supieran aún. Medusa, transformada en una criatura temida y rechazada, pasó su vida aislada en la oscuridad, aguardando la llegada de aquel que cumpliría con el destino que los dioses le habían impuesto. Mientras tanto, Perseo, hijo de la mortal Dánae y Zeus, creció sin saber que su vida estaría inexorablemente ligada a esa misma maldición. Nacido bajo circunstancias especiales y marcado por una profecía, Perseo fue condenado a enfrentar un destino que lo llevaría directamente a la cueva donde Medusa y sus hermanas se ocultaban. Así comenzó la vida de Perseo, un niño destinado a un futuro incierto, pero marcado por la furia de los dioses. El inicio de todo comenzó con una profecía. Acrisio, rey de Argos, temía perder su trono y su vida. Consultó el oráculo de Delfos y la respuesta fue aterradora: tu nieto te matará. Desesperado, Acrisio encerró a su única hija Dánae en una torre de bronce jurando que jamás tendría descendencia. Pero ni el bronce ni los muros podían detener la voluntad de los dioses. Zeus, encaprichado con Dánae, descendió en forma de lluvia dorada y la visitó en secreto. De esa unión nació Perseo. Cuando Acrisio descubrió al niño, el miedo lo consumió. Incapaz de matar a su propia sangre, selló a Dánae y a su hijo en un cofre y lo lanzó al mar. Las olas decidieron su destino, pero obviamente Zeus no podía dejar morir a su hijo, así que pidió a Poseidón que calmase las aguas. Durante días, el cofre flotó a merced del agua hasta que llegó a las costas de la isla de Sérifos. Un pescador bondadoso llamado Dictis los encontró y los acogió. Perseo creció fuerte y noble, ignorando que su verdadero linaje lo conectaba con los dioses. Pero la calma no duraría mucho. En el reino de Sérifos, gobernado por el astuto y despiadado rey Polidectes, Perseo y su madre Dánae vivían en constante tensión. Polidectes, obsesionado con Dánae, había intentado en vano ganarse su favor. Sabía que el joven Perseo representaba un obstáculo para sus deseos, por lo que ideó un plan para deshacerse de él. Un día, Polidectes anunció que planeaba casarse y convocó a todos los hombres del reino, exigiendo que le ofrecieran un regalo digno de un rey en honor a su boda. La tradición dictaba que un caballo sería el regalo apropiado, y todos comenzaron a ofrecer monturas elegantes y costosas, pero Polidectes urdió un plan para deshacerse del joven. Exigió a sus invitados un regalo extraordinario. Cuando Perseo confesó no tener nada para ofrecer, Polidectes lo humilló. Si no tienes un regalo digno, tráeme algo realmente valioso, la cabeza de Medusa. Perseo, sin posesiones ni recursos, no tenía cómo igualar las ofrendas. En un intento por salvar su orgullo y evitar ser humillado públicamente, Perseo habló con valentía, aunque con imprudencia. No necesito caballos para honrarte, entonces te traeré la cabeza de Medusa. El salón quedó en silencio. Todos conocían la historia de Medusa, la gorgona cuyo rostro era tan temible que su mirada convertía en piedra a cualquiera que osara mirarla. Polidectes, viendo la oportunidad perfecta para deshacerse del joven, aceptó el desafío con una sonrisa calculadora. Sin darse cuenta, Perseo había caído en la trampa del rey, quien estaba seguro de que el joven jamás regresaría vivo. Sin embargo, lo que Polidectes no imaginaba era que los dioses favorecían a Perseo. Atenea y Hermes intervinieron, sabiendo que enfrentarse a Medusa era una tarea que ningún mortal podía completar solo. No temas, Perseo, dijo Atenea, apareciéndose en un sueño. Tu valentía merece ayuda. Usarás este escudo para enfrentarte a Medusa sin mirarla directamente. Hermes añadió: toma estas sandalias aladas y esta espada irrompible. También recibió una hoz de adamantina, una herramienta capaz de cortar cualquier cosa, incluso lo que parecía imparable.
Guiado por los dioses, Perseo inició su travesía enfrentando desafíos que probarían su carácter. El camino de Perseo lo llevó a lugares oscuros y peligrosos. Primero encontró a las Grayas, 3 ancianas que compartían un solo ojo. Con astucia, les arrebató el ojo y les obligó a revelar el paradero de las ninfas mágicas. En el encuentro con las ninfas recibió los últimos regalos: el casco de Hades para volverse invisible, una alforja mágica para mantener la cabeza de Medusa y un arco de plata para defenderse en su viaje. Con estos objetos y una fe renovada, Perseo se dirigió al dominio de Medusa. La isla de las Gorgonas era un lugar desolado lleno de estatuas de hombres petrificados. Perseo sabía que un error sería fatal. Con el escudo de Atenea como espejo y las armas divinas en mano, dio su primer paso hacia el enfrentamiento con Medusa, el monstruo cuyo destino estaba entrelazado con el suyo. Cuando Perseo llegó a la guarida de las Gorgonas, la oscuridad era casi palpable y el aire estaba impregnado con un miedo ancestral. Medusa, una de las 3 hermanas monstruosas, descansaba profundamente, sin saber que su destino estaba cerca. Perseo, armado con los regalos divinos de los dioses, avanzó con cautela. Con cada paso que daba, el corazón de Perseo retumbaba como un tambor en su pecho. Medusa dormía, pero incluso en el letargo, las serpientes que coronaban su cabeza siseaban inquietantes, como si percibieran el peligro inminente. Sosteniendo firmemente la espada y guiándose solo por el reflejo en el escudo de Atenea, Perseo se acercó, con cada movimiento más cauteloso que el anterior. El aire se volvió denso, cargado de un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el siseo de las serpientes. Un sudor frío recorría su espalda, pero no podía permitirse fallar. Elevó la espada, su mirada fija en el reflejo. En un instante que se sintió eterno, descargó el golpe con una precisión casi divina. El filo atravesó el cuello de Medusa y un chillido desgarrador resonó en la cueva, como si el mismo aire protestara por su muerte. Su cabeza, aún con los ojos cerrados, rodó por el suelo, mientras su cuerpo caía inerte, convulsionando levemente antes de quedar inmóvil. Pero la historia no terminó allí. De la sangre que brotó con furia de su cuello, surgieron 2 criaturas majestuosas: Pegaso, el caballo alado, cuya aparición llenó la cueva de una luz plateada, y Crisaor, un guerrero imponente cuyo brillo dorado parecía desafiar las sombras que los rodeaban. Ambos nacieron como hijos de Poseidón, quien había sometido a Medusa antes de su maldición. La sangre de Medusa se convirtió en el origen de estas poderosas criaturas, un recordatorio de que incluso en la muerte, ella seguía siendo parte de algo mucho más grande y complejo. Perseo, con la cabeza de Medusa en mano, la guardó en la alforja mágica, asegurándose de que la mirada mortal de la Gorgona no causaría más daño en el mundo. La misión estaba cumplida y el héroe regresaba con un trofeo que cambiaría el destino de muchos. El regreso de Perseo a Sérifos portando la cabeza de Medusa marcó el clímax de su misión. Fue recibido con asombro y reverencia, pues había logrado lo que parecía imposible. La cabeza de Medusa, aunque separada de su cuerpo, seguía siendo un arma mortal. Su mirada petrificadora conservaba el poder de convertir en piedra a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a ella. Perseo no tardó en usar este poder para hacer justicia. En un acto de valentía, regresó a Sérifos, donde el tiránico Polidectes seguía oprimiendo a su madre Dánae. Frente a los cortesanos y al propio rey, Perseo mostró la cabeza de Medusa. En un instante, Polidectes y sus seguidores quedaron convertidos en piedra, liberando así a su madre del yugo del rey. Este acto consolidó a Perseo, un héroe tanto para su familia como para su pueblo. La muerte de Medusa, aunque parecía poner fin a su terrible reinado, desencadenó una serie de eventos que continuarían afectando al mundo. Sin embargo, antes de que Perseo regresara triunfante con la cabeza de Medusa, hubo algo que sucedió, algo tan inesperado que cambiaría su destino para siempre. Mientras las aguas embravecidas rugían a sus pies, Perseo observaba en silencio a la joven encadenada a la roca con su vida colgando de un hilo. Andrómeda,
hija del rey Cefeo y la reina Casiopea, estaba destinada a morir devorada por el monstruo marino que asolaba las costas de su tierra. Pero el destino tenía otros planes para ella. Con la espada en mano, Perseo, aún exhausto de la victoria sobre Medusa, se acercó a la joven con su corazón latiendo con fuerza. Al verla, su mente se nubló por un instante. La belleza de Andrómeda, tan pura como la luna de la oscuridad, lo fascinó. Sabía que su deber era rescatarla, pero no pudo evitar sentir una conexión que iba más allá de la simple misión heroica. Andrómeda, a pesar del terror reflejado en sus ojos, vio en Perseo una esperanza renovada. «¿Quién eres, valiente guerrero?», preguntó con su voz temblorosa pero llena de agradecimiento. «Soy Perseo, hijo de Zeus», respondió él con firmeza, mientras se acercaba para liberar las cadenas que la aprisionaban. «Y he venido para liberar tu alma de este destino cruel». «¿Y qué precio habrá que pagar por mi vida, Perseo?», replicó Andrómeda, un atisbo de tristeza en su mirada. «No pagarás nada», dijo Perseo liberándola de las cadenas. «Tu vida no debe ser un sacrificio. Ningún monstruo ni destino podrán arrebatarte lo que te pertenece». Con un fuerte movimiento, Perseo lanzó su espada hacia el monstruo marino que se acercaba, acabando con la amenaza de manera rápida y decisiva. Pero al mirarla a los ojos, Perseo sintió que su misión había ido mucho más allá. No solo había liberado a Andrómeda, sino que algo más había nacido entre ellos, un vínculo que ni siquiera los dioses podían deshacer. El destino a veces era caprichoso. El héroe y la doncella, unidos por la tragedia y la valentía, compartieron un futuro incierto pero lleno de promesas. Aunque las leyendas no siempre lo mencionan, algunos creen que Perseo y Andrómeda se casaron y de su unión nacieron hijos que continuaron la estirpe de héroes. La cabeza de Medusa, incluso separada de su cuerpo, conservaba un poder aterrador. Aún inmóvil, parecía respirar amenaza, capaz de convertir en piedra a quien se atreviera a mirarla. Su sola presencia era suficiente para cambiar el curso de batallas, definir el destino de héroes y sacudir el equilibrio de naciones enteras. Sin embargo, la cabeza de Medusa no podía permanecer en manos mortales. Reconociendo su poder y peligro, Perseo la ofreció a la diosa Atenea como un tributo. Atenea, admirando la astucia y coraje de Perseo, aceptó la cabeza y la integró a su égida, el escudo que llevaba en batalla. A partir de ese momento, la imagen de Medusa se convertiría en un símbolo de poder divino, protección y terror. El legado de Medusa trasciende el tiempo. Su imagen quedó inmortalizada, no solo en el escudo de Atenea, sino también en innumerables relatos y obras de arte. Su historia fue contada y reinterpretada, no solo como un mito de horror, sino también como una advertencia sobre el abuso de poder y las injusticias que pueden cambiar el destino de un individuo.